Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Hacía un buen que no grababa un videito. Los que habían estado viendo eran videitos que había grabado con bastante tiempo de anticipación. Este es en, este es en vivo. Es acerca de las lecturas del día de hoy y me animé por un par de factores. Uno, ¿qué fue? Esta mañana, mientras regresaba de Houston con mi hijito, con Diego y con Natalia, platicaba con alguien que quiero mucho, ¿no? Casi con mi segunda mamá, Luchi, en Houston. Y y hablamos de algunas personas que Dios ha permitido en nuestro caminar presentarles al Señor, presentarles a Jesús y las dificultades que a veces enfrentas después de haberle dicho sí, sí a Dios, sí al Señor, de empezar a caminar con Él. Y también la tentación, me parece, y que todos enfrentamos de regresar, de retornar, de rajarnos, de volver a las andadas, de regresar a donde estábamos antes de haber conocido al Señor. Las lecturas del día de hoy, no la primera, si usted fue a misa, si no, por ahí si le llega de alguna manera por los diferentes medios que ahora hay en las redes sociales y por los diferentes medios de comunicación, fue de la primera de Pedro del capítulo 1, versículos del 10 al 16. Este es Pedro. Sí, Pedro, el que Dios llamó el bravucón, a propósito de la realidad de cada quien, de cuando fuimos llamados, aquel que así como que de buenas a primeras reaccionaba y decía lo que sentía, literalmente, así a veces estuviera equivocado, se lanzaba, se aventaba. Ese Pedro, ¿no? Al que leemos el de la carta ahora, el de la carta de Pedro, la primera, es alguien que ha madurado muchísimo, que entiende mucho, muchísimo mejor para qué lo había llamado Jesús. Él nos escribe, me parece que una cosa súper rescatable y con una profundidad impresionante otra vez. El Pedro Barabucón, el que respondía a las primeras, el que a veces no meditaba las cosas y por lo mismo a veces llegó a decir cosas que ah, el mismo Jesús necesita, así como que apártate de mí, Satanás, en alguna ocasión. Ese Pedro ahora tiene una profundidad impresionante en los escritos. Ha madurado, probablemente está en sus años, en sus últimos años de vida y después de haber evangelizado mucho. Uh, la parte que quiero rescatar es esta de nos invita, conforme a otro pasaje ya escrito en la Biblia, a ser santos como nuestro Padre es santo. La palabra santo en latín sacrum, sacro, ¿no? El griego es agios, y el hebreo es kadosh, kadosh, quiere decir separado para. Sacro, santo, sagrado, agios, kadosh, es separado para. Es aquel que ha sido separado, y se refiere al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por supuesto, aquel que ha sido separado para Dios, separado para Dios. Dios lo ha escogido y lo ha llamado, lo ha sacado de entre la gente y lo ha hecho diferente, lo ha hecho para Él, lo ha hecho exclusivamente para Él. Dios no nos invita, por medio de la primera lectura, ¿sí? En la carta de Pedro, a ser buenos. Yo soy bueno, yo quiero ser bueno. Ahí la voy llevando más o menos. No, Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Él es para nosotros, separado para nosotros, y quiere que nosotros seamos separados para Él. Nos recuerda la alianza del Antiguo Testamento: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ser santo, estamos llamados a eso, a pertenecerle a Dios. Y a los hermanos que les hemos evangelizado, que Dios nos ha permitido esta gracia, el llamado es a eso. Tú ya no le perteneces al mundo, tú ya no le perteneces a las cosas en las que estabas, tú ya no le perteneces a las cosas que te desviaban de la vida, del propósito de Dios. Tú le perteneces, tú y yo le pertenecemos a Dios. Estamos llamados a ser santos. Maravillosa la primera lectura. El Evangelio tenemos que entenderlo en el contexto del que leímos ayer. Es la continuación de... Es Marcos en el capítulo 10, versos del 28 al 31.
a Pedro, ¿no? Después de haber visto al joven rico, ¿no? Que le pregunta a Jesús qué tiene que hacer y Jesús le hace una propuesta y a este joven se le hace mucho y se va triste. Le pregunta, bueno, ¿y los que sí le entramos qué? ¿Y los que te dijimos que sí, qué? ¿Los que dejamos padre, madre, hijos, hermanos, o dejamos lo que hayamos dejado por seguir al Señor? Hasta nuestro pasado, hasta las cosas malas, los hábitos, lo que quemamos, las cosas que dejamos, la manera de vivir, ¿qué vamos a ganar? ¿Cuántas veces no? Los que seguimos a Jesús nos preguntábamos o nos preguntamos, bueno, ya dejé aquello, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca? ¿Qué voy a recibir? A Pedro, que habla en nombre, a título personal, por supuesto, pero habla para cualquiera que quiere ser discípulo de Jesús. Yo dejé algo ¿y ahora qué? Y la lectura nos recuerda una cosa, Dios se pasa de generoso. Dios es más generoso que nosotros siempre. Y dice Jesús, ¿no? El que haya dejado padre o madre, no, yo le daré el 100 por 1. El 100 por 1, es decir, nunca rebasamos la generosidad de Dios. Y insiste, en esta vida y en la vida eterna. Dios no le podemos ganar. Siempre lo que recibimos, esto es muy importante, cuando nos hemos convertido al Señor, siempre lo que recibimos será muchas veces mejor que lo que dejamos. Entiéndase, sobre todo aquellas cosas malas. El Señor es nuestra recompensa. Él no se queda con nada. Él nos bendice muchísimo más por haberle dicho sí. Cierra el Evangelio diciendo, claro, recibirán bendiciones en esta tierra. Ojo, en esta tierra y en la vida venidera, por supuesto, la recompensa eterna. Pero junto con eso, esta es la parte a lo mejor agridulce, ¿no? De el Evangelio de hoy. Junto con eso, persecuciones. Vendrán las bendiciones, muchas, espérelas, disfrútelas. Pero junto con eso vendrán persecuciones. La vía del discípulo, la vía del que sigue a Jesús, siempre tendrá esto también. A él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán por haberlo seguido a él. Fuerte, haga cuero duro, ¿sí? El Señor no se queda con nada. Él le bendecirá. Esto es Evangelio y Vida. Dios les bendiga.